estimados estudiantes, e iniciamos nuestro PAP de lectura crítica. Bueno. Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Bueno, disculpen el inconveniente que tuve que ingresar con el teléfono porque el equipo no sé, no quiso dar audio. Entonces, por eso no, pues me tocó por un lado, ingresar por un lado y transmitir por otro, pero bueno, ahí vamos solucionando. Bueno, entonces, nos habíamos quedado en la clase en la clase de ayer, eh, en el tema de la estructura de ideas. Bueno, entonces para las personas que no estuvieron ayer, eh, bueno, un recorderis rápido. Bueno, entonces el primer tema que abordamos en el día de ayer fue el tema de los textos, ¿no? Que habían diferentes tipos de texto, pero que nosotros nos íbamos a encargar del texto lingüístico, que es aquel que está representando el lenguaje hablado. También hablábamos de los componentes del lenguaje, como lo son el aspecto fonológico referente a los sonidos, el aspecto semántico referente a los significados, el aspecto gramatical que hace referencia a las reglas para construir palabras y oraciones, y el aspecto pragmático que hace referencia al uso del lenguaje. También veíamos el esquema básico de la comunicación humana, pues hicimos una actividad al respecto, y tomando en cuenta los textos de referencia del ICFES, también vimos que hay dos grandes grupos de textos, que serían los textos literarios y los textos informativos. Los textos literarios pues tienen un carácter estético, tienen un carácter más de entretenimiento, mientras que los textos informativos tienen un carácter más formal, un poco más serio. Estos textos también los podemos dividir en dos categorías, que serían los continuos y los discontinuos. Los continuos son los textos que se leen de manera lineal y los discontinuos son los que se leen de manera no lineal. Ejemplos de textos continuos tenemos las cartas, tenemos los libros, las noticias, etcétera. Y dentro de los textos no lineales, pues tenemos los gráficos, los mapas conceptuales, los esquemas, mapas mentales y todos estos elementos que podemos trabajar podemos interpretar de manera visual. También mencionábamos que pues que los diferentes tipos de textos tienen una estructura, o sea, dependiendo del tipo de texto, pues tiene una estructura, ¿no? El cuento tiene una estructura, la carta tiene una estructura, la publicidad, la poesía, bueno, cada texto tiene su estructura. Y nos quedamos en el tema de las estructuras de ideas. Entonces, la estructura formal, pues son los elementos que me permiten identificar un texto, por ejemplo, que si tiene título, que si lleva un subtítulo, que si lleva un párrafo introductorio, bueno, esa es la estructura formal. Pero también cada texto tiene una estructura respecto a su contenido, es decir, a la manera en la que las ideas que aborda el texto son expuestas. Entonces, en la clase de ayer abordamos estas tres tipos de estructura de ideas. El primer tipo es el de la estructura inductiva, que consiste de ir de lo particular a lo general. Es decir, vamos dando ideas particulares e ideas específicas para llegar a una gran conclusión. Entonces se llama sintetizante también esta estructura. Eh, otro, o la otra tipo de estructura que vimos es la estructura deductiva, que sería el procedimiento opuesto, que hace referencia a ir de de una idea general y irla descomponiendo en los elementos, en elementos más particulares. Entonces esta estructura se denomina analizante. Y hay una variante de esta estructura deductiva que sería la estructura de circular o encuadre, en la cual partimos de un elemento general, enunciamos los elementos particulares y volvemos nuevamente al elemento general. Entonces veamos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de estructura inductiva en la cual pues vemos que primero se dan las ideas particulares. Entonces la primera idea es los avances científicos permiten combatir enfermedades. Segunda idea, por otra parte, hacen más cómoda nuestra existencia. Y al final encontramos la conclusión. Podemos concluir pues que el desarrollo de la ciencia es sumamente beneficioso para la humanidad.
Entonces, cuando encontramos un texto en el cual primero se nos dan las premisas y por último encontramos la conclusión, nos encontramos ante un texto de estructura inductiva. Vamos a dar un ejemplo de estructura deductiva. Bueno, entonces en la estructura deductiva es lo opuesto, entonces partimos de lo general, que lo general es la conclusión, es la hipótesis, ¿no? Los avances científicos son sumamente beneficiosos para la humanidad y luego explicamos por qué. En primer lugar, porque permiten combatir numerosas enfermedades y en segundo lugar, porque hacen más cómoda su existencia. Entonces, si ven la diferencia entre estos dos tipos de estructuras, mientras que la estructura inductiva nos da digamos, la conclusión al final, en la deductiva la encontramos al principio. Entonces acá vamos de lo particular, que son estas ideas, el por qué, y pues damos por último la conclusión. Y la deductiva, pues es lo opuesto. Vamos de lo general, que sería la conclusión, y luego damos las razones de por qué. Una estructura de encuadre es una en la que pues es similar a la anterior, a la deductiva, pero en este caso lo que tenemos es que o sea, damos la idea general, la conclusión, explicamos las razones y volvemos luego a dar nuevamente la conclusión, como vemos acá en el ejemplo. Tenemos la idea general, la idea principal acá, que en este caso sería las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Luego encontramos las razones de por qué esa idea. Entonces acá vemos las premisas. Si creemos en la democracia, el poder reside en los ciudadanos y ciudadanos dispuestos a la acción y a la concertación. Tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra como la continuación de la política por otros medios. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que producen las armas. Bien, esta idea es la misma que encontramos acá al principio, de que las armas solamente generan violencia y sometimiento, de sumisión. Entonces, como es una estructura circular, pues después de dar las razones, volvemos a dar la conclusión para reforzar esa idea. Entonces, como podemos ver, es como si hiciéramos un círculo, volvemos al principio. Por esa razón se llama estructura circular. Y como empezamos con un elemento general y lo vamos descomponiendo en sus partes, por eso decimos que es una variante de la estructura deductiva, perdón. Como podemos ver, son muy similares, ¿no? Conclusión, damos la idea general y luego los elementos particulares para sustentar esa idea. Entonces, por eso es una variante, pues es volver al principio. Bueno, este ejercicio ya lo hicimos ayer, donde analizábamos eh, las, algunos ejemplos de estructuras inductivas y deductivas. Eh, entonces acá tenemos, bueno, vamos a realizar, bueno, vamos a analizar Esta es una estructura deductiva, quiere decir que vamos a encontrar la idea general al principio, porque como es deductivo, hola, ¿me escuchan bien? Me confirman en el chat si me escuchan bien, porque reportan que se escucha entrecortado. Entonces no sé si me estén escuchando todos entrecortado. Gracias. Bueno, parece que sí es un problema con tu internet. No, no, no. Yo lo estamos escuchando perfecto. Un poquito, ¿Un poquito qué? ¿Un poquito lejos? ¿Muy rápido? Bueno, voy a tratar de hablar un poco más despacio y un poco más duro. Bueno, entonces analicemos este texto que está acá. Dice que es una estructura deductiva. Entonces, esto quiere decir que vamos a encontrar la idea principal al comienzo del párrafo. Entonces, como podemos ver, esta es la idea principal. Los árboles son fundamentales para muchas formas de vida del planeta. Y luego vamos a dar las razones de por qué. Entonces, la primera razón, estas plantas realizan diversas funciones que son necesarias para la supervivencia de los seres humanos. Bueno, entonces ya tenemos la primera razón. Animales y plantas, bueno, para seres humanos, animales y plantas, bueno, es así completa. Las plantas realizan diferentes funciones que son necesarias para la supervivencia de seres humanos, animales, plantas y para el equilibrio del medio ambiente.
Otra idea. Por ejemplo, los árboles producen oxígeno, limpian ríos, sirven como refugio para otras plantas y animales, previenen la erosión y pueden servir como fuente de alimentos. Entonces, esas son las razones por las cuales podemos afirmar que los árboles son fundamentales para muchas formas de vida en el planeta. Entonces, allí vemos que se está presentando un texto de estructura deductiva. Bueno, este es de estructura inductiva, entonces este quiere decir que vamos a encontrar la idea principal al final. Entonces, primero vamos a encontrar unas premisas. Entonces, la primera premisa sería la libertad de expresión, es un derecho que supone que las personas pueden expresarse libremente. Esto es que todas las personas puedan dar a conocer sus ideas. Entonces, eso es la libertad de expresión, la primera idea. Sin embargo, expresar ideas que vulneren los derechos de otras personas o que inciten a la violencia puede ser sancionado legal o socialmente. Entonces, pues ya tenemos dos ideas y ahí pues tenemos un contraste. Entonces, la primera idea es que la libertad de expresión es que todos podemos expresar nuestras ideas, pero si esas ideas vulneran los derechos de otras personas, pues podemos ser eh, sujetos a sanciones legales o sociales. Y encontramos la conclusión entonces, se puede sostener que la libertad de expresión tiene determinados límites que deben ser respetados por todos los ciudadanos. Entonces, pues aquí, como vimos, primero nos dan las razones, ¿no? Pues que hay libertad de expresión, pero pues que obviamente tampoco podemos decir cualquier cosa que de pronto incite a violencia o a odio o que vulnere derechos de otras personas. Por lo tanto, la libertad de expresión tiene ciertos límites que deben ser respetados por todos los ciudadanos. Entonces, aquí vemos que hay una estructura inductiva porque vamos de elementos particulares para llegar a un elemento general. Damos las razones y luego exponemos al final la idea general. Bien, vamos a ver ahora los siguientes tipos de estructura. Bueno, el primero es la estructura de problema-solución. Entonces, como pues, su nombre lo dice, esta estructura lo que busca es que, o a lo que apunta, es a primero mostrar o exponer un problema específico, para luego pues, mostrar de qué manera se podría abordar su solución. Esta estructura es la más es usual o es de las más usadas en los textos de carácter expositivo. En estos textos de carácter expositivo, pues vamos a encontrar este tipo de estructura. La siguiente sería la estructura de causa-consecuencia, que también está en los textos expositivos, pero principalmente en los textos argumentativos. O la estructura de causa-consecuencia, pues, digamos, es un tipo de texto en el cual primero vamos mostrando las causas que llevan a un problema para posteriormente ir mostrando pues las consecuencias de esos elementos que expusimos, de esas causas que expusimos, mostramos luego las consecuencias de ello. Y la siguiente sería la estructura de ejemplificación, en la cual vamos de casos concretos que nos permiten comprender de manera general lo que estamos afirmando. O sea, damos ejemplos, damos casos que nos permitan comprender lo que estamos afirmando. Vamos a ver unos ejemplos de cada una de estos tipos de estructuras. La estructura, bueno, veamos acá un caso de problema-solución. Entonces aquí en negrilla encontramos el problema. Uno de los problemas a los que se enfrenta el actual gobierno es el alto índice de fracaso escolar. Los alumnos cursan varias veces el mismo grado o abandonan sus estudios. Ese es el problema. El problema es que hay un alto índice de fracaso escolar. Bueno, luego luego nos dan algunas causas, como lo son la necesidad económica de las familias que obligan a los jóvenes a trabajar, dejándolos con poco o ningún tiempo para el estudio. Y las becas, digamos, escolares, pues, bueno, entonces ahora vamos a ver la solución, ¿no? La posible solución serían las becas escolares,
pero pues no puede ser indiscriminado ni utilizado como arma electoral, como finalidad para apoyar los estudios para las siguientes, para que los jóvenes estén mejor formados. Entonces, bueno, entonces tenemos el problema que es que hay fracaso escolar a causa de que las familias, pues digamos que no tienen problemas económicos que obligan que los jóvenes se tengan que ponerse a trabajar. Y la solución que nos dan acá serían las becas, pero obviamente haciendo una salvedad de que becas, pero que busquen un beneficio para para las personas y que no sean utilizados como digamos, un elemento electoral, que muchas veces pasa que se utilizan beneficios o programas estatales para conseguir votos. Entonces ahí tenemos una estructura de problema-solución. Bueno, vamos a ver un ejemplo del siguiente tipo de estructura que sería el de causa-consecuencia. Entonces aquí vemos primero las causas. Entonces son las condiciones del suelo, temperatura, humedad atmosférica y regímenes de lluvia varían mucho en distintos lugares del planeta. Consecuencia, o sea, ¿cuál es la consecuencia de que pase esta situación? Pues que la Tierra presenta una enorme variedad de ambientes. Entonces, causa-consecuencia. Entonces, a causa de que tenemos diferentes condiciones de suelo, diferentes condiciones de temperatura, de humedad, de lluvias, etcétera, como consecuencia, la Tierra presenta gran variedad de ambientes. Causa-consecuencia. Y bueno, y el siguiente es el de ejemplificación. Dice, los celíacos no pueden consumir alimentos que contengan gluten, como pan y pastas. Entonces, ahí vemos que nos están dando un ejemplo de cuáles son los alimentos que tienen gluten. Alimentos que contengan gluten, como pan y pasta. Entonces, nos están ejemplificando este concepto para poderlo entender, ¿no? Alimentos que contengan gluten, como por ejemplo, pan y pasta. Entonces, ahí encontramos que hay una estructura de ejemplificación. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que consiste en indicar qué tipo de estructura de ideas tiene el texto que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, bueno, entonces la dinámica es que ustedes en el chat me indican qué tipo de estructura de ideas es el que tiene el texto que estamos viendo. Entonces vamos a leerlo. Dice, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol tiene como efecto la sucesión de las estaciones. Ustedes acá, ¿qué ven? ¿Ven que se está dando un ejemplo de algo? ¿Que se está dando algo de causa y consecuencia o algo de problema y solución? ¿Qué tipo de estructura de ideas creen que está allí? Bueno, Nico nos dice que sería el 3, o sea, ejemplificación. ¿Alguien más nos quiere compartir su respuesta? Bueno, José Guillermo, Darry nos dicen que la número 2, María Emma también que la 2. Bueno, hay 21 participantes, entonces por favor, vamos, bueno, no importa que no estemos seguros, vamos a participar dando nuestra idea y luego analizamos pues bien cuál es la respuesta correcta. Bueno, entonces, eh, bueno, aquí ya tenemos más participaciones. María Emma, Sara, Loren. Bueno, está entre las dos entre la 2 y la 3. Están más o menos entre esas dos. Entonces vamos a analizar cuál sería la correcta. Bueno, entonces de acuerdo con lo que podemos ver acá, vamos a irnos por descarte como, como, como estrategia. Entonces, bueno, ejemplificación. Bueno, ejemplificación, pues como que no, porque, pues, no, pues digamos, no nos están dando un ejemplo de algo. Digamos, no nos están dando un ejemplo como en el caso, en el caso de la explicación que nos decían que como por ejemplo el pan y las pastas. Acá lo que estamos viendo como efecto, o sea, nos dan una premisa, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es lo que produce una sucesión de estaciones, tiene como efecto.
Esto quiere decir que nos encontramos ante una estructura de causa-consecuencia. Estamos, pues como causa de que la Tierra está moviéndose alrededor del Sol, tiene como consecuencia que hayan estaciones. ¿Sí? O sea, a causa de ese movimiento de la Tierra es que hay estaciones. Entonces, causa, movimiento de la Tierra, consecuencia, estación. Esa sería la estructura que tiene este texto que estamos viendo acá. Bien, entonces vamos a ver el siguiente. Dice, los artistas vanguardistas han cambiado la forma y el contenido del arte. Tal es el caso de Picasso, quien modificó, tal es el caso de Picasso, quien modificó la manera en la que se produce el arte con la técnica del collage. Entonces allí, ¿qué tipo de estructura creen que está allí expuesta? ¿Cuál les suena más de las tres? Ven que se está mencionando un problema y su solución. ¿Creen que se está dando un caso de causa y consecuencia? Que digamos a causa de tal cosa, como consecuencia pasa tal otra cosa. ¿O creen que se está dando un ejemplo? Bueno, acá ya tenemos algunas respuestas. Mm, pero no me dice desde dónde empiezan. Bueno, acá ya tenemos varias respuestas que están entre la Angie nos dice que la 3, María Emma, Nixon también que la 3, José Guillermo dice que la 1, Loren la 3, Darry la 1, Sara la 1. Ok. Bueno, entonces, bueno, acá problemas, vemos que hay algún problema acá en este texto, o sea, que nos están hablando de algún problema, pues no, al parecer no. Parece que no nos están dando como algún problema, entonces no, pues no estaríamos ante ese tipo de estructura de ideas. Causa-consecuencia, como a causa de tal cosa pasa tal otra, pues tampoco. Nos están diciendo es que los artistas de vanguardia han cambiado la forma del arte. Como por ejemplo Picasso, quien modificó la manera en la que se produce el arte de la técnica del collage. Entonces nos están dando un ejemplo, ¿no? Nos están dando un ejemplo para argumentar por qué es que los artistas vanguardistas han cambiado la forma y el contenido del arte. ¿Sí? Entonces está esta premisa y para explicarla, pues nos dan un ejemplo, como por ejemplo este artista quien es Picasso, que pues, inventó la técnica del collage para, digamos, para producir un arte diferente. Entonces aquí nos encontramos con una estructura de ejemplificación. Bueno, entonces en el chat nos acaban de compartir la asistencia hace un momento. Se me hizo. Hace rato la compartieron. Bueno, en el chat se ha compartido la asistencia, la voy a volver a compartir porque cuando hay personas que ingresaron hace poco, entonces de pronto no les sale el enlace. Ya lo compartí nuevamente. Bien, entonces avancemos. Bueno, entonces vamos a ahora analizar esto. Bien, este dice, el transporte es una necesidad del ser humano y es parte esencial de su evolución tecnológica. Es por eso que el ser humano ha desarrollado diversos tipos de transporte, desde las rudimentarias carretas y trineos hasta vehículos inmensos capaces de transportar toneladas de productos y personas. Entre estos se puede contar con los aviones, que son el método de transporte más rápido que se ha inventado después de los cohetes espaciales. Bien, entonces acá tenemos, ¿qué tipo de estructura creen ustedes que tenemos acá?
¿Cuál consideran ustedes que hay acá? Bueno, a ver, María Emma, Nixon, Loren nos dicen que la uno. Ajá, muchas gracias. ¿Alguien más? Carolina, Catherine también nos dicen que la uno. Ajá. José Guillermo, a Darly también. Bueno. Bueno, entonces mientras terminan de, de darnos sus ideas, bueno, vamos a analizar ahora sí este texto. Bueno, entonces acá lo que encontramos es un problema. Pues como la mayoría de ustedes mencionaron, pues, es la número uno. Entonces el problema es que hay una necesidad en el ser humano que es el transporte. O sea, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de transportarse, ¿cierto? Y para ese problema, pues ha desarrollado diferentes soluciones, ¿no? Entonces, que van pues desde digamos, lo más rudimentario, o los primeros medios de transporte, que serán las carretas y los trineos, hasta pues los grandes, digamos, medios de transporte que tenemos en la actualidad, ¿no? Que son como por ejemplo los aviones, eh, los, los, mm, los cohetes espaciales que se utilizan para transportar satélites, para transportar incluso personas. Entonces acá vemos que hay una estructura de problema-solución donde nos da el problema, que sería la necesidad de transportarse en los seres humanos, y como solución, pues todos los diferentes inventos que ha desarrollado el ser humano a lo largo de toda su historia. Entonces, muy bien, muy bien. Vamos a seguir avanzando. Entonces, bien, entonces vamos ahora a analizar otro grupo de estructura de ideas. Bueno, entonces primero tenemos estructura de comparación o contraste. Entonces, pues como su nombre lo dice, en este tipo de estructura de ideas, lo que vamos a tener es a tomar dos elementos y vamos a analizar en qué se parecen o en qué se diferencian, dos objetos, dos ideas, eh, y bueno, para buscar con la idea de encontrar elementos que veamos en común o elementos que veamos en que, digamos, tienen de diferencia. Y esto con el objetivo de poder encontrar pues precisamente en qué se parecen o en qué difieren. La otra sería la estructura enumerativa, que consiste en dar una lista de propiedades o cualidades o partes que me sirven para describir un objeto o un fenómeno. Entonces, nos damos una lista de elementos, eh, como una lista de propiedades, por eso pues, se llama enumerativa. Y la siguiente sería la estructura cronológica o secuencial, en la cual vamos mostrando distintos elementos en un orden cronológico, como por ejemplo los textos de carácter narrativo, digamos una biografía, por ejemplo, en la cual nos cuentan la historia de una persona de manera cronológica, ¿no? Desde que nació, cuando era pequeño, cuando era adolescente, y así de manera cronológica, siguiendo una secuencia temporal desde lo más antiguo a lo más reciente. Entonces, este tipo de estructura lo encontramos en textos narrativos, pero también lo podemos encontrar en algunos textos instructivos, como por ejemplo las recetas, ¿no? Una receta de cocina, por ejemplo, viene en orden cronológico, ¿cierto? Entonces nos dice que, o sea, porque es un proceso que hay que hacerlo paso a paso siguiendo un orden establecido. Por ejemplo, yo no puedo hacer un ponqué, por ejemplo, empezando con el decorado, sino pues tengo que primero hacer la masa, ¿no? Y hornearla y luego sí lo decoro, ¿no? Entonces eso lleva un orden cronológico, no voy a empezar a decorarlo
de primeras porque pues, hay que hacer unos pasos previos. Entonces eso sería la estructura cronológica. Mm, Bueno, entonces vamos a analizar algunos ejemplos de estos tipos de estructuras. Entonces vamos a analizar primero una estructura de contraste o comparación. Dice, las playas de este país son los lugares turísticos más elegidos. Sin embargo, muchas personas prefieren las del norte a las del sur. Las playas del norte reciben 2 millones de turistas cada verano, mientras que las del sur 700.000 individuos en la temporada alta. Las playas del norte son más cálidas y tienen mejores hoteles. En cambio, las playas del sur son más frías y cuentan con alojamiento de calidad que suele ser de 3 o 4 estrellas. Entonces acá estamos comparando dos cosas, ¿no? Que serían las playas del norte y las playas del sur. Entonces estamos mirando digamos, estamos haciendo un contraste acá, ¿no? Estamos viendo que, digamos, bueno, primero la gente prefiere más las del norte, ¿no? Porque reciben 2 millones, pero las del sur reciben 700.000. Pero pues esto debido a que las playas del norte son más cálidas y tienen mejores hoteles. Mientras que las del sur, pues las playas son más frías y los hoteles pues son de 3 o 4 estrellas, entonces son como unos hoteles digamos, de menor calidad. Entonces acá estamos haciendo un contraste entre los dos tipos de playas. Entonces aquí, pues o sea, comparamos para que se vea el contraste. Entonces sería, ¿qué elementos estamos teniendo en cuenta? Cantidad de turistas, el clima la temperatura del agua y la calidad de los hoteles. Entonces con esos tres elementos pues podemos hacer el contraste. Y pues por eso podemos entender por qué las personas prefieren en su mayoría ir a las playas del norte. Es por esos elementos que acabamos de analizar. Bien, ahora vamos a ver una estructura enumerativa. Dice, algunas setas de apariencia inofensiva pueden matar a un ser humano. La seta más peligrosa de nuestros bosques es la Amanita phalloides, que se reconoce por tener unas láminas blancas bajo su sombrero verde y una especie de faldilla o anillo alrededor del pie. Por otra parte, otras setas muy venenosas son el boleto de Satanás de color rojizo y con poros debajo del sombrero, y la Amanita muscaria, una llamativa seta de sombrero rojizo o anaranjado con pintas blancas. Entonces recuerden que la definición que nos dan de estructura enumerativa es que consiste en una lista de propiedades, cualidades, partes, etcétera, que describen un objeto o fenómeno. Entonces, en este caso, lo que estamos es describiendo bueno, para los que no conozcan la palabra Z, que es un hongo. Entonces, los hongos más peligrosos son estos y tienen estas características. Estamos dando unas características para describir un objeto que sean los hongos venenosos. O sea, no necesariamente una estructura enumerativa es la es que tenga números, sino es una que sea una lista también de cualidades, como vemos acá, ¿no? Que nos dicen que las amanitas paloides y que las muscarias, bueno, y van dando las diferentes características de cada tipo de una de estas cepas. Bien, y ahora la estructura cronológica. Recuerden que la estructura cronológica pues, nos da un orden que se debe seguir de manera temporal o exponen el orden de manera temporal. Entonces dice, los medicamentos se deben inyectar cada 4 horas. Primero debemos colocar la inyección vitamínica, posteriormente se inyecta el medicamento antibiótico y finalmente se inyecta al día siguiente a la misma hora el antibiótico, hasta completar los 7 días. No se debe exponer a infecciones y climas extremos durante 15 días para evitar complicaciones. Entonces acá vemos que sí nos están dando un orden cronológico, ¿no? Que primero hacemos tal cosa, luego hacemos tal otra, luego hacemos tal otra, por tantos días, y luego debemos cuidarnos por otros tantos días para evitar complicaciones. Entonces acá vemos que el factor fundamental es el tiempo. O sea que nos están dando una estructura que se debe seguir en unos tiempos específicos. Por eso se llama estructura cronológica, ¿no? Y pues recuerden que también este tipo de estructuras las podemos encontrar en textos digamos, en manuales de instrucciones o en recetas de cocina, o en general en cualquier texto que nos esté dando instrucciones que se deben seguir
siguiendo un orden establecido, ese tipo de textos tendrían una estructura cronológica. Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio igual que el anterior. Entonces vamos a analizar este texto y miramos qué tipo de estructura es la que contiene, qué tipo de estructura de ideas tiene. Bien, entonces este dice, salí a trabajar y cuando encendí el motor sonó en forma extraña el automóvil y después se apagó. Abrí el cofre y traté de buscar la falla, pero a primera vista no la encontré. Posteriormente traté de encender otra vez el coche y prendió sin problemas. Pero decidí apagar nuevamente el motor y volver a encenderlo, pero no prendió. Volví a revisar el motor y revisé los cables, pero no había ningún falso contacto. Finalmente revisé la caja de fusibles y estaba uno mal colocado. Cuando la acomodé, el coche prendió muy bien, así que volví a prender el automóvil y me fui a trabajar. Entonces, ¿qué tipo de estructura creen ustedes que se está manejando acá en este caso? O sea, estamos comparando algo. ¿Estamos comparando algo? Pues no. O sea, o sea, no estamos como en el ejemplo de las playas que nos decían que las del sur una cosa y las del norte otra. Aquí se presenta esa situación, pues no. Entonces ya tenemos 50-50, enumerativo o cronológico. Entonces nos están dando una lista de cualidades o nos están exponiendo un proceso o nos están contando un proceso de manera temporal. ¿Cómo a qué les suena más? ¿Como a una lista de cualidades o como a una exposición de un proceso que se está desarrollando en un orden temporal? Bueno, entonces acá tenemos José Guillermo, nos dice que la 2, Darry la 3, Nicole la 3, Loren también, Carolina también. Carolina nos da una razón, dice que es la exposición de un proceso, exactamente, muy bien. Esa es la clave para comprender, para identificar la estructura de ideas cronológicas. Como nos lo mencionó Carolina, pues estamos exponiendo un proceso. Entonces ahí nos está contando, ¿no? O sea, salí a trabajar, primero salí a trabajar, traté de prender el carro, pues no prendió, entonces hice tal cosa, luego hice tal otra, luego hice tal otra, hasta que al final pues ya lo pude prender y me fui para el trabajo. Entonces ahí lo que estamos viendo es una estructura cronológica, nos están contando un proceso que se desarrolla pues, siguiendo un orden cronológico establecido. Bueno, para las personas que acaban de ingresar, los invitamos a diligenciar la asistencia. Si no la pueden ver si no la pueden ver en el chat, ya nuevamente la comparto. Listo para que por favor nos colaboren diligenciando este documento. Bueno, entonces vamos a avanzar, vamos a hablar la siguiente. Dice, algunos animales venenosos pueden matar a un ser humano. La avispa marina se encuentra en el primer lugar de la lista. Esta medusa es capaz de matar a un ser humano solo a tocarlo. La rana dorada le sigue en la lista. Bueno, entonces acá qué tipo de estructura creen que estamos viendo. ¿Le suena como a cronológico, como a tiempo, como a contraste, como a qué le suena? Mm, bueno, ya tenemos algunas respuestas. Loren, Darly nos dicen que la opción 1. ¿Quién más nos quiere compartir su respuesta? Mm, Bueno, Mónica nos dice que enumerativa. José Guillermo nos dice que la 1.
Angie Tatiana que la 2, Carolina la 2 también. Nicolás dice que entre la 1 y la 3. ¿Alguien más? Toniel nos dice que la 3. Mm, Y Yosenis Karina nos dice que la número 2. Bueno, vamos a analizar entonces la respuesta. Bueno, entonces, primero, contraste. O sea, estamos viendo como que hay dos elementos que están allí como siendo analizados, pues no. O sea, nos están hablando es de un grupo de animales, ¿no? Animales venenosos que pueden matar al ser humano. Entonces no hay comparación ni contraste. O sea, no nos están diciendo, este animal hace tal cosa, mientras que este otro hace tal cosa. Mientras este hace tal cosa, este otro hace tal otra. O sea, no estamos comparando elementos. Cronológico, nos estamos diciendo como, digamos, exponiendo algo que se desarrolla de manera cronológica, siguiendo un orden temporal, pues tampoco. Acá nos encontramos es ante una estructura enumerativa, ya que estamos dando una lista. Entonces estamos dando una lista de animales venenosos, ¿no? Entonces el primero en la lista, y de hecho allí lo dice, el primero en la lista es la avispa marina, y le sigue en la lista la rana dorada. Entonces aquí lo que estamos es dando una lista de características o elementos que nos permiten comprender la idea principal, ¿no? Que en este caso sería que los animales venenosos, que hay algunos animales venenosos capaces de matar a un ser humano. Esa es la idea principal. Entonces luego nos da una lista de cuáles son esos animales, ¿no? Primero la avispa marina, luego la rana dorada y ahí para adelante porque pues, hay bastantes animales venenosos, pero obviamente no todos son igual de venenosos. Por eso en la lista nos dan nos dicen pues que hay unos pues, cuál es el que es más venenoso y cuál es sí. Bueno, entonces, eh, bu- bueno, entonces vamos a terminar este tema acá y vamos a avanzar bueno, es que ese tema había quedado pendiente ayer, entonces, bueno, ya lo terminamos, ahora pues ya vamos a iniciar con el de hoy. Bueno, entonces, bueno, primero unas preguntas unas preguntas, pues, digamos, para que ustedes las tengan allí en cuenta, pues si nos quieren compartir su respuesta. Y bueno, entonces la primera pregunta es, ¿qué estrategias utilizan ustedes para comprender un texto? ¿Cuál es la estrategia que uno utiliza para comprender un texto? Digamos que ustedes están leyendo un texto pues no lo entienden muy bien. ¿Qué hacen ustedes para entender mejor ese texto? ¿Alguien nos quiere compartir en el chat? Por ejemplo, muchas personas en la actualidad lo que hacen es que utilizan el chat GPT, como que, o bueno, o muchas personas utilizan el internet ¿para qué? Para encontrar de pronto una explicación del tema, ¿cierto? Pues digamos, uno identifica de qué trata el tema y puede pues, en internet buscar una explicación o algo así. Algo que le permita a uno comprender ese tema. Eh,
Otras personas preguntan, si le preguntan al profesor o a alguna persona que sepa. Otros buscan otros textos que hablen sobre el tema, que es de pronto un tema un poco complejo, pues buscan eh, algún artículo o algún texto que explique de una manera más sencilla ese tema, que son algunas de las estrategias. Bueno, cuando ustedes no comprenden una palabra, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando no entienden una palabra que está allí en ese texto? Una palabra que de pronto me suena, que de pronto me parezca un poco rara. Que hacen, que suelen hacer ustedes en esos casos. El diccionario. Gracias. Nos dice Carolina que en Google, ajá, buscar el significado, exactamente. Ujú, sí, son como unas de las estrategias más comunes, ¿no? Ir a buscar en el diccionario. Eh, bueno, en caso de que, por ejemplo, que ustedes, o bueno, uno está leyendo a veces y uno, pues uno entiende, obviamente, el significado de todas las palabras, pero no entiende muy bien la idea. O sea, en ese caso, ¿qué harían ustedes, no? Porque hay veces que uno, pues, lee algo y no lo entiende, no porque no conozca las palabras, no porque tal vez pues, no comprende muy bien la idea, como hacia dónde apunta esa oración, ¿cierto? Entonces, en esos casos, ¿ustedes qué harían? Cuando a pesar de que conozcan el significado de las palabras, no, aún no nos queda clara cuál es la idea que se está tratando de dar a entender en esa oración. Bueno, entonces ahora vamos a ver, vamos a conocer algunas estrategias que se utilizan para estos diferentes casos, ¿no? Que pues no necesariamente implican que vayamos a buscar en el diccionario, ¿no? Pues hay unas estrategias que... Ah, bueno, aquí Mónica nos hace un aporte, dice, vuelvo a leerlo y si no entiendo lo leo en voz alta y si no entiendo se lo leo a mi hija o a mi esposa para que me ayuden a comprender. Ajá, eso es una buena estrategia también. Eh, Como leerlo en voz alta, ¿no? Porque uno a veces cuando hace la lectura mental, tal vez uno se confunde un poco, pero ya cuando uno lo vocaliza, digamos, muchas veces esto ayuda, ¿no? Eso es una buena estrategia también. Bueno, entonces esto que estamos viendo acá, eh, está relacionado con la primera competencia de lectura crítica, que es entender los contenidos locales de un texto, es decir, entender el significado explícito de las palabras que están en el texto. Para esto, pues nosotros tenemos algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, para cuando queremos comprender una de las palabras, lo que usamos es el vocabulario conocido, o sea, pues obviamente, o sea, tratar digamos, uno cuando uno habla un idioma, pues uno tiene un vocabulario, ¿no? Entonces uno conoce diferentes palabras. Entonces esa es como la primera estrategia, ¿no? O sea, pues usar el español, usar mi lengua, la lengua que conozco, y pues tratar de con esas palabras que conozco, tratar de entender. Si a pesar de que yo conozco las palabras y no entiendo, pues paso al siguiente paso, que sería usar el contexto. Usar el contexto, pues muchas veces me sirve para comprender lo que quiere decir esa palabra o esa idea que está allí expuesta, o sea, como en qué contexto es que estoy utilizando esa oración. Entonces esto muchas veces me ayuda a comprender. Recuerden que el contexto, que ya hablamos de esto también en la clase anterior, ¿no? Que el contexto muchas veces determina la manera en la que se está desarrollando una situación comunicativa, e incluso muchas veces el contexto determina el significado de ciertas palabras, de ciertas expresiones. Entonces por eso es tan importante usar el contexto también. Otra estrategia es usar familias de palabras.
a buscar como palabras que sean, o tratar de identificar esa, digamos, la idea que, cuando hay una idea que no comprendo, tratar de mirar qué palabras están, eh, digamos, dentro de qué familia de palabras se está expresando para tratar de encontrarle algún sentido. Y también otra estrategia es usar sinónimos y antónimos, o sea, palabras que sean parecidas. Digamos, ¿qué tal si cambio esta palabra por esta otra que es parecida? De pronto ya tiene más sentido, o de pronto con el opuesto también, con el contrario, con el antónimo. Y bueno, y todo esto pues nos debería llevar como resultado a encontrar el significado de la palabra. En el caso de las oraciones, pues lo primero es identificar la idea de la oración, pues es el primer paso, pero si todavía no nos queda muy claro, podemos reordenar los elementos que están allí, eh, y para que tenga más claridad. Otra es usar los pronombres, y la otra, analizar los matices. Y esto pues obviamente nos va a servir para encontrar el significado de una oración, encontrar la idea que está allí expresada. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a mirar lo del vocabulario conocido, ¿no? Entonces, eh, bueno, una persona, digamos, conoce muchísimas palabras, ¿no? Eh, pues lo que yo les decía ahorita, ¿no? Cuando uno aprende un idioma, pues aprende un vocabulario, aprende el significado de muchas palabras. Entonces, ese es como el primer elemento. Ya pues utilizar las palabras que conozco. eh, entonces, eh, cuando yo no, cuando a pesar de que yo, bueno, o a pesar de que yo conozca muchas palabras, de pronto hay alguna que no conozco muy bien o de pronto no me queda muy claro, pues tengo que pasar a las siguientes estrategias. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. ¿Ustedes conocen el significado de estas siglas? ¿Todos las conocen? ¿Qué, qué significa OMS? ¿Sí les suena? Organización Mundial de la Salud. Ajá, gracias, muy bien. FIFA, ¿qué significa FIFA? Federación Internacional de Fútbol Amateur. Amateur o amateur, una cosa así. Ah, asociado. Perdón, asociados. Ajá, asociado. Bueno, UNAD, pues ya todos sabemos qué significa UNAD, ¿no? ONU. Organización de las Naciones Unidas. Ajá, y EEUU, Estados Unidos de América. exactamente, Estados Unidos. Ajá, muy bien. Bueno, entonces, mm, bueno, pues vamos a dejar de avanzar un poco. Estamos como un poquito corticos de tiempo. Bueno, entonces, digamos, la idea con este ejercicio es como escribir una frase con cada una de estas siglas, como para, digamos, utilizar el vocabulario conocido, ¿no? Entonces, pues, OMS, pues sabemos que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, una oración con esa frase puede ser: la OMS declaró el fin de la pandemia en tal fecha, por ejemplo. Ya sabemos que OMS es una sigla relacionada con salud. Entonces, esa sigla va a aparecer en ese contexto como de cuestiones de la salud, mientras que FIFA lo vamos a encontrar en un contexto de deportes. UNAD lo vamos a encontrar en un contexto educativo. ONU lo vamos a encontrar de pronto en un contexto más político. Y Estados Unidos pues lo vamos a encontrar de pronto más en un contexto geográfico. Entonces, básicamente para eso era pues, el ejercicio. Pero bueno, vamos a avanzar entonces un poquito con esto. Vamos a irnos al uso del contexto. Entonces, bueno, cuando somos espectadores en una situación determinada, podemos ver esa situación como un todo, ¿no? Entonces recuerden lo del esquema de la comunicación. Por acá la tengo. Por acá la tengo. ah, Voy a volverlo a poner por acá para tenerlo presente. Aquí está. Se me pasó. Aquí está, ¿no? Entonces el contexto.
Entonces el contexto es como un todo compuesto de varios elementos que guardan armonía con los demás elementos y el todo, ¿no? Entonces acá está el contexto, ¿no? Entonces hay diferentes elementos que ya nos analizábamos ayer, ¿no? Pues está pues el canal por el cual se están comunicando, están las expresiones que tienen, el lenguaje el idioma que utilizan, todos esos elementos están allí presentes en armonía, y eso conforma el contexto. Eh, entonces, pero digamos que uno muchas veces puede identificar elementos que no están en armonía con ese todo, con ese contexto, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Ustedes me van a indicar ahora en esta imagen que vamos a ver a continuación, ¿cuál elemento ustedes creen que está fuera de contexto? ¿Cuál elemento en esta imagen creen ustedes que está como fuera del contexto, que está como que no está en armonía con los demás elementos que vemos allí? ¿Qué elemento ven ustedes en esta imagen que esté como salido de contexto? La escoba. Ujú, muy bien, exactamente, todos en el chat lo han dicho. Entonces el contexto le permite a uno reconocer elementos o sea, cuáles son los elementos que están en armonía y cuáles no. Entonces aquí en este contexto, pues vemos que la escoba está como muy fuera de contexto, ¿no? Porque pues en el agua como que una escoba no nos va a servir mucho. Eh, pues bueno, vaya uno a saber por qué está esa señora con esa escoba ahí, ¿no? De pronto, pues, de pronto la quería rescatar y bueno. El caso es que así en primera vista, pues vemos que esa escoba es el elemento que está fuera de contexto. Ajá, muy bien. En esta siguiente imagen, ¿cuál elemento creen ustedes que está fuera de contexto? ¿Cuál elemento creen ustedes ahí? ¿Creen que está como que El no cuadra? La traje, ropa del señor. el traje. Perfecto. Exactamente, el traje. O sea, un contexto de playa, pues en un contexto de playa uno se imagina, ¿no? En ese contexto se imagina como trajes de baño, como gafas de sol, bloqueador solar, sombrillas, pelotas de esas de arena, como diversión, ¿cierto? Como un ambiente más como de relajación, vacaciones, ¿no? Entonces un smoking en la playa pues es como raro, ¿no? Está como fuera de contexto. Entonces pues ahí vemos que ese elemento está allí como salido un poco de contexto, está como es desarmonizado. Bueno, entonces vamos ahora a analizar un pequeño fragmento de un texto, para pues analizar a partir de elementos contextuales a encontrar unas preguntas. Bueno, entonces el texto dice lo siguiente. Dice, Alberto está muy nervioso, pues mató a Diana la bailarina. Llega su hijo y ve a su papá triste y pálido. En el suelo hay vidrios regados y un gran charco de agua. A Alberto no le gustaría que su hijo se enterara de que él mató a Diana, pero el niño ya sospecha qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, o sea, ¿quién es Diana? Eh, entonces, bueno, o sea, tengan en cuenta que acá hay un contexto, ¿no? Hay que analizar diferentes elementos, o sea, no es lo que uno se imagina así a primera vista, ¿no? Porque, o sea, uno lee esto así a primera vista y se imagina una super telenovela, pero no es una super telenovela, es una cosa más sencilla. Entonces, ¿quién es Diana? Pues ahí nos dicen, no, Diana es la bailarina. ¿Y qué es una bailarina? Un pez. Exactamente, es un pescado, ¿no? O sea, no es una... Diana es la bailarina. Ajá, exactamente, es un pescado. Y entonces en el suelo hay vidrios regados y un charco de agua. Entonces, ¿ustedes qué creen que fue lo que pasó? Se le quebró la pecera. Ujú, exactamente. Entonces Diana murió pues porque se quebró la pecera. Y el niño pues o sea, ya vio al papá, o sea, el niño ve el contexto, ¿no? Ve al papá, primero el papá está como triste y está asustado, ¿no? Hay agua en el piso, hay vidrios, entonces el niño ya como que sospecha, ¿no? Entonces o sea, ahí se está utilizando elementos contextuales
que no, que me permiten comprender la situación, ¿cierto? Esos elementos contextuales. Bueno, vamos a ver ahora la siguiente. Bueno, entonces el contexto también lo podemos utilizar en el caso de, digamos, cuando las palabras que rodean, digamos, un elemento que no comprendo o que no está allí presente, obligan a que haya solamente una palabra. O sea, o sea, las palabras que están alrededor obligan a que lo que hace falta o lo que no entendemos sea solamente un elemento específico. Entonces, miremos esto. Dice, si tomamos la siguiente oración, podríamos decir cuál es la palabra que falta en ella gracias a las palabras que la acompañan, ¿no? Entonces, miremos la oración. Dice, los niños necesitan la protección de su ¿m? Para sentirse seguros. Entonces, ¿qué pistas tenemos? Necesitan protección. Seguros y niños. Entonces, ¿quiénes protegen a los niños? Entonces, recuerden que Los, dice Sí, sí. los padres Ujú. Bien, pero miremos las palabras. Dice la protección de su, o sea, no puede ser los padres porque padres es en plural. de su madre Podría ser, ajá, podría ser. Eh, De su adulto. o de su mm, acudiente. eh, digamos que el adulto, el acudiente, lo podríamos poner en un contexto mayor. Ah, bueno, aquí ya lo tenemos en el chat. Sería la familia. Ajá, pero sí, o sea, sí le atinaron, o sea, sí le atinaron, pero digamos que, bueno, puede ser acudiente, su padre, su madre, pero obviamente estos elementos los podemos poner en un concepto más general que sería la familia, ¿no? Entonces dice, podemos responder los padres, los adultos, la familia, el padre, la madre, pero como la palabra que está antes de la que falta es su, entonces sabemos que no puede ser padres, ¿sí? Porque no podemos decir su padres, ni adultos, porque no podemos decir adultos, entonces tiene que ser su madre, su padre o su familia. Entonces, pues sí puede ser alguna de estas, ¿no? Entonces, ahí la idea aquí es destacar o resaltar que muchas veces las palabras que acompañan o que están alrededor de aquella que no entiendo o que me hace falta, determinan cuál es el significado, ¿no? Porque obviamente como vimos que es su, pues sabíamos que no podía ser una palabra en plural, sino que tenía que ser en singular. Entonces allí lo que estamos viendo es cómo se está utilizando el contexto para encontrar el significado de algún elemento que no comprendamos. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, entonces el proceso bueno, esto es como un resumen de cuál es el proceso para encontrar una palabra a partir del contexto. Primero, identificar la palabra desconocida, saber qué es cuál es la palabra que no entendemos. Elegir los elementos que se pueden relacionar con la palabra desconocida, como vimos anteriormente, ¿no? Que pues era el su, protección y ¿cuál era el otro? Eh, Así, protección, seguro, niño y pues el su. Entonces, esos son los elementos que acompañan. Pues miramos qué relación hay entre ellos, proponemos un significado a la palabra desconocida, que fue pues, lo que hicieron ustedes, propusieron un significado. Retomamos la oración, pues ponemos el significado que escogimos y miramos a ver si tiene sentido. Pues como vimos, sí, pues habían varias opciones que tenían sentido, ¿no? Su madre, su padre, su familia. Entonces ahí vemos que queda coherente al reemplazarla, eh, a reemplazar esa palabra con la que encontramos o con la que estamos proponiendo, vemos que queda con coherencia. Bueno, otra estrategia es el uso de familias de palabras. Pues esa también la habíamos mencionado ahorita, ¿no?
En todas las lenguas existen grupos de palabras que tienen cierta familiaridad, es decir, que tienen algo en común que nos indica que pertenecen a la misma familia, que vienen de un mismo tronco. Y pues para esto lo podemos, pues, digamos, podemos identificar las partes que componen una palabra. Entonces, pues recuerden que en en la clase anterior veamos que una de de los componentes del lenguaje es la gramática, y la gramática tiene una parte que se llama la morfología, que hace referencia a a las reglas para conformar palabras. Entonces, digamos, acá vemos cómo se está aplicando la morfología. Entonces, miremos la palabra imparcial. La palabra imparcial tiene una raíz que es parcial, y tiene un prefijo que es im. Parcial significa que se pone de una parte o de un lado, ¿no? Y el prefijo im lo que quiere decir es que es la negación de lo que viene después. Entonces, si aplicamos estos dos significados, ¿no? Parcial, que es que se pone de una parte, y im como una negación, entonces decimos que imparcial sería el que no se pone en ninguna parte o en ningún lado, es decir, el que es no parcial, el que juzga con neutralidad a alguien o algo. Entonces, esa es otra estrategia que también me sirve para encontrar significados, utilizar las familias de palabras. En español las palabras están formadas por distintas partes que pueden ser raíces, sufijos o prefijos, que pues en el anterior ejemplo pues vimos que había un prefijo y la raíz. Generalmente las raíces de una palabra son las que tienen el significado principal, como vimos anteriormente, y los prefijos o los sufijos complementan ese significado. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, pues imparcial, pues la raíz es parcial y el prefijo era im, que complementaba esa palabra, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos explicado. Bueno, entonces ahora miremos este ejercicio. Vamos a mirar o a tratar de encontrar el significado de la palabra impoluto. Entonces dice, analicemos el contexto. Dice, nuestros nietos no encontrarán una atmósfera impoluta, ni un planeta agradable, pues ya por los siglos lo hemos contaminado. Entonces, ¿qué creen que quiere decir impoluto? ¿Qué creen que Algo significa? como limpio, diáfano, transparente, puro. Ajá, exacto, exactamente, exactamente. Entonces, impoluto es que está completamente limpio, que no tiene ninguna mancha. Porque obviamente la raíz, bueno, pues primero, ¿cuál es la raíz? Poluto, ¿no? El poluto, ¿como a qué le suena? ¿Qué otra palabra creen que se puede, qué palabra creen que se puede conformar con esta raíz, poluto? ¿Qué palabra se puede formar con esa raíz? ¿Con cuál raíz, profe? ¿Con in? Con poluto, no, im es un prefijo, o sea, im es un Perdón. complemento. Con poluto, Ajá, polución. No, sorry. exactamente. Sí, 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 sí. sí. Sí, polución, precisamente. Precisamente polución tiene esa raíz de poluto, ¿no? Polución que es como sucio, ¿no? Como suciedad. Entonces, impoluto es como la negación de poluto, o sea, no poluto, o sea, como no sucio. Entonces, por eso sería impoluto, es que está limpio, que no tiene ninguna mancha. Entonces, ya con eso, pues ya podemos entender mejor esto, ¿no? Nuestros nietos no encontrarán una atmósfera impoluto que podría ser, digamos, limpio, pues porque lo hemos contaminado mucho. Entonces, ahí tenemos el significado de esa palabra. Bueno, ahora vamos a ver esta siguiente. Dice, hasta este momento, para el ser humano, el universo es inconmensurable, ya que aún no se han desarrollado suficientes aparatos para medir las distancias que hay en él. Entonces acá también analicemos, tenemos un prefijo in, que también esto es una negación, o sea, podría ser no, eh, conmensurable. Bueno, acá hay otro
inconmensurable. Entonces les doy una pista, miren, esta es la pista, medir. El universo es inconmensurable. ¿Qué creen que quiere decir ese inconmensurable? De hecho, acá más o menos se nos da el significado. No se han desarrollado suficientes aparatos para medir las distancias. Algo sin medida, profe, maravilloso, grandioso, esplendoroso. Muy bien, exactamente, como algo que no puede ser medido, inconmensurable. Digamos que la red principal es esta, mensura, que sería como medida, ¿no? Mensura. Mensurable, pues que es como que es propicio de ser medido. Y inconmensurable, pues sería que no es posible ser medido. Entonces, de hecho, acá el contexto nos está dando el significado, ¿no? Dice, hasta el momento, para el ser humano el universo es inconmensurable, ya que, o sea, ¿por qué es inconmensurable? Porque no se han desarrollado suficientemente los aparatos para medir. Entonces, ahí vemos que también también podemos utilizar el contexto para comprender o para encontrar el significado de la palabra. Que precisamente eso es lo que nos dicen, ¿no? Las palabras medir distancias que hay en el universo, no hay aparatos para medir. Si las relacionamos, pues obviamente nos va a decir que vamos a encontrar que hasta ahora no se puede medir, entonces sería como no medible. Inconmensurable sería no medible. Bueno, entonces acá tenemos un resumen del procedimiento anterior. Identificar las partes de la palabra, buscar palabras que conocemos, como hicimos ahorita, ¿no? Que en un caso, pues, poluto, en otro que mensura, bueno. Pues identificamos esos significados, recomponemos la palabra extraña pues, utilizando esos otros significados que encontramos y nuevamente verificamos a ver si tiene sentido. Entonces, lo que hicimos anteriormente, entonces comparamos. Entonces, el universo es no medible, ya que aún no se han desarrollado suficientemente los aparatos para medir. Entonces, obviamente, pues decimos no medible para no usar inconmensurable, pero pues sabemos que, digamos, es mejor usar inconmensurable porque pues no medible queda como redundante acá en este caso. Bueno, vamos entonces a avanzar un poquito. Bueno. Bueno, otra alternativa es utilizar los sinónimos. Los sinónimos son palabras que tienen significados similares sí, son palabras que tienen un significado similar entre sí. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Basura, mugre, suciedad, ¿no? Son sinónimos, o sea, son palabras que las podemos utilizar, o sea, que una reemplaza, digamos, pueden ser reemplazadas unas por otras y no alterarían mucho el significado de una palabra, ¿no? Basura, mugre, suciedad, maniobra, operación, otro ejemplo, el lento, tardo, pausado, otra, razón, motivo, otro ejemplo, peón, jornalero, otro ejemplo, garúa, llovizna. Serían palabras que tienen significados similares. Esto es los sinónimos. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos llamar el primer grupo de palabras? Basura, mugre, suciedad. Eso sería como... ¿Qué nombre le pondrían a ese conjunto, por ejemplo? Como basura, mugre, suciedad, como... Un ejemplo, profe. Dime. Un ejemplo de... Que no entendimos el ejercicio, profe. Ya. Digamos, por ejemplo, digamos a este grupo de palabras. Lento, tardo, pausado. Digamos, como qué significado le podríamos dar a este grupo de palabras. Digamos, podría ser movimientos.
digamos, a este primer grupo, a este movimiento, a este grupo. Lento, tardo, pausado podría ser movimientos, ¿no? Movimiento o velocidad del movimiento, velocidad podría ser también. Maniobra, operación. Profe, qué pena. Exactamente, ahí donde dice maniobra, operación, también sería como movimiento, digamos que daría como cierta, sí, como dice usted, es como la misma, mismo significado, ¿cierto? O sea, también diría, mm, Pues más o menos. Lo que pasa es que, digamos, lento, tardo, ¿qué pausado, o sea, pasó? hacen referencia digamos, como algo que se mueve despacio. Mientras que maniobra, operación es más bien como, como realizar una acción, pero pues no necesariamente nos está indicando velocidad. O sea, maniobra y operación, pues sí es como mover algo, pero no nos está hablando de velocidad, mientras que lento, tardo y pausado sí, nos está hablando un poquito más de velocidad. Es como para entender de manera general, digamos, como un concepto general en el que podríamos agrupar esos conceptos. Digamos, peón jornalero, pues podríamos ponerle así como trabajo, ¿no? O trabajador, ¿cierto? Garúa llovizna, pues lo podríamos poner como fenómenos atmosféricos, clima, podría ser también, o sea, como hacia lo que apuntan esas palabras. Basura, mugre, sociedad, podríamos, digamos, orden, podría ser orden, ¿cierto? Entonces, digamos, bueno, en este caso desorden, porque pues habla como de sociedad, de mugre, basura. Aseo podría ser también. Y razón y motivo, podríamos llamar esto argumentos, podría ser. Bueno, vamos a avanzar un poquito, que ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, los antónimos pues serían como lo opuesto. O sea, aquí en sinónimos es pues lo que es, o sea, son significados similares. Antónimos son opuestos. Entonces tenemos ejemplos, ¿no? Oscuridad, claridad, hondo, pando, áspero, suave, grueso, delgado, alto, bajo, limpio, sucio, capacidad, incapacidad. Tenemos algunos ejemplos. Pero pues hay algunas palabras que, pues digamos, parecen ser opuestas, pero no lo son, sino que son, digamos, no es que sean significados opuestos, sino que se oponen en otra característica, como en el caso de, por ejemplo, lo femenino y lo masculino. O sea, lo femenino y lo masculino no son significados opuestos, sino son como, digamos, como otros aspectos de un mismo elemento. Por ejemplo, digamos, hembra y macho, digamos, no es que sean opuestos, sino que son como dos aspectos de un mismo elemento. Digamos, un animal, digamos, por ejemplo, toro y vaca, no es que no son opuestos, ¿no? O sea, toro y vaca, o sea, no es que el toro sea opuesto a la vaca, sino son simplemente que uno es masculino y el otro es femenino. ¿Cierto? De pronto es diferente a hondo y pando. Hondo y pando sí son diferentes, ¿no? Porque lo hondo obviamente es diferente a lo pando. O lo limpio es opuesto a lo sucio. Pero hembra y macho pues no son, digamos, cosas opuestas. Pues digamos son diferentes, pero no son cosas opuestas. Eh, bueno, y así hay otros ejemplos también, como por ejemplo nacer o morir, que podrían ser como momentos de la existencia, pasado y presente, que podrían ser como, o hacer referencia al tiempo, o noche y día, que podrían hacer referencia a, digamos, momentos del día, o muerto o vivo, que también hacen referencia a momentos de la existencia. Entonces, como vemos acá, momentos bueno, entonces, bueno, acá se trata de unir. Entonces, bueno, ¿qué grupo con qué concepto relacionaríamos estas palabras? Por ejemplo, hembra y macho, obviamente lo relacionamos con género, ¿no? Nacer y morir, ¿con cuál lo relacionaríamos?
Pasado presente. Nacer y morir. No, o sea, nacer, pasado y presente lo, Que no tendría- alcanzó a ver. Ah, espere. lo tendríamos que relacionar Momentos de con la algún existencia. nacer y morir si es momentos de la existencia. ¿Ah? Pasado y presente sería Momentos del día. Ah, no, no, mentiras. Estados no, de no. la existencia. Pasado y presente con tiempo. Noche y día sí serían momentos del día y muerto y vivo serían estados de la existencia. Entonces se quedaría así, ¿no? Hembra y macho, género, nacer, morir, momentos de la existencia, pasado y presente tiempo, noche y día, momentos del día, muerto, vivo, estados de la existencia. Así quedaría. Entonces, bueno, entonces vamos a ver el resumen. Entonces lo que nos dice es que, bueno, podemos usar sinónimos y antónimos. Los sinónimos los usamos a partir de un significado dado. eh, Buscamos el que se parezca y lo cambiamos, ¿no? Y luego leemos la oración nuevamente para determinar si tiene sentido o si no tiene sentido. Y antónimos, lo mismo, buscamos el antónimo, buscamos el significado opuesto, se lo atribuimos a la palabra desconocida y tratamos de comprender o tratamos de determinar si de esta manera ya tiene un poco más de sentido. Eh, bueno, vamos a avanzar un poquito acá. Bueno, entonces, bueno, ahora vamos a pasar a las oraciones, porque bueno, esto es como con palabras. Bueno, acá pues básicamente se resume lo que ya hemos hablado, ¿no? Que pues digamos la idea es como tratar de identificar la palabra que no conocemos, darle el significado o cambiarle el significado utilizando pues el antónimo o el sinónimo o alguna palabra similar, volverla a leer y determinar a ver si tiene sentido. Y obviamente también tener en cuenta las palabras que la acompañan, el contexto, para identificar o para determinar si sigue teniendo validez o si de pronto no tiene validez o de pronto suena como sin lógica o incoherente. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las oraciones. Bueno, entonces para comprender las oraciones, lo que hay que hacer es primero que todo identificar la intencionalidad de una oración. Eh, Luego identificar las relaciones que hay entre estas partes y luego extraer la idea que subyace a esa oración. Bueno, entonces, ¿qué hago yo para identificar la intencionalidad? Eh, entonces, pues lo primero que todo, pues tenemos que tener en cuenta las, digamos, las diferentes, ¿cómo es que se llaman? Las intenciones comunicativas. Entonces, uno qué intención comunicativa tiene. Puede ser, uno puede querer expresar un hecho, un deseo, una opinión, una duda, una orden, una suposición, supuesto, asombro. Esas son las intenciones comunicativas. Entonces veamos unos ejemplos para entender mejor esto. Dice, analicemos esta oración y tratemos de identificar qué intención tiene. Dice, en el mundo hay más de 2.000 especies de luciérnagas y ahora se han establecido un conjunto de sitios en la red para contabilizar las oraciones, para contabilizar las poblaciones de esos animales. Esta oración está expresando una opinión o un hecho. ¿Ustedes creen que acá estamos ante una opinión o ante un hecho? Un hecho, un hecho. Ujú. Sí, entonces dice el primer verbo dice hay y el segundo dice se han establecido. Eso quiere decir que, o sea, esos verbos no son opiniones, porque dice, o sea, ya son cosas que están, digamos, especificadas. O sea, ya sabemos que hay más de 2.000 especies, o sea, no es que a mí me parece que hay tantas, sino que, o creemos que hay tantas, sino dice, hay tantas especies, entonces eso ya es un hecho.
se ha establecido. Entonces eso quiere decir que ya es algo que está ocurriendo. Entonces, para que fuera una opinión, tendría que haber otros verbos como creemos que debería ser así. Aquí ya estamos ante unos hechos. Entonces, estos elementos nos permiten identificar la intencionalidad que hay en una oración. Entonces, recuerden que para que sea un hecho, tenemos, o sea, la oración tiene que hablar de algo que ya está, digamos, dado por sentado, o sea, que es algo que ya efectivamente ocurre. Y cuando es opinión, es cuando tiene de pronto más ambigüedad, ¿no? Que dice que debería ser así, o que tal vez es tal cosa, o cuando de pronto dice que no se ha confirmado tal cosa, que tal vez no, que eso puede ser así o puede que no. En ese caso serían más opiniones. O sea, hecho es cuando ya se establece, cuando dice esto es así y está comprobado que es de tal forma. Veamos estos ejemplos. La primera oración dice, nadie ha confirmado aún qué ocasiona el descenso de estas poblaciones, pero los expertos sospechan de la pérdida del hábitat. ¿Eso es un hecho o una opinión? Esa primera oración. Una opinión, una opinión. Perfecto. Ese primer ejemplo es una opinión, porque primero que todo, dice nadie ha confirmado aún. O sea que no se ha establecido qué es lo que pasa. Los expertos sospechan, ¿cierto? O sea, no estamos diciendo los expertos están seguros o dicen que es así, sino sospechan. Entonces ahí tenemos una opinión. Muy bien. El segundo ejemplo, la segunda oración, dice Tailandia es un lugar que parece perder rápidamente a sus bioluminiscentes escarabajos. Ahí estamos ante un hecho o ante una opinión. Una opinión, una opinión. Correcto. En el chat que nos dicen. Bueno. Bueno, y ahorita en un momento nuestra compañera Aurora va a compartir el enlace de la evaluación del encuentro para que por favor lo diligencien. Entonces, muy bien, como nos dice nuestro compañero, nos encontramos ante una opinión, porque veamos la oración, lo que nos dice es que parece, ¿cierto? Parece perder rápidamente sus escarabajos, ¿no? O sea, no nos están dando o indicando que es un hecho que ocurre así, sino que parece ser, ¿no? O sea, no estamos seguros, entonces es una opinión. Bueno, ahora el tercero. Dice, los lugareños podían pescar iluminados solo por los destellos de la luciérnaga. ¿Eso es un hecho o una opinión? Un hecho, un hecho. Un hecho. Ujú, exactamente, porque aquí sí ya es algo que efectivamente ocurre, ¿no? Dice, los lugareños podían pescar, o sea, que eran tantas las luciérnagas que habían que la gente allá no se necesitaba linternas, sino solamente con las luciérnagas ya tenían todo eso iluminado. O sea, es algo que efectivamente pasaba. O sea, no es algo que de pronto podía ser así, pero no sabemos, sino es algo que efectivamente es así. Entonces aquí sí nos encontramos ante un hecho. Ajá. Bueno, entonces recuerden diligenciar la asistencia, el link de evaluación del encuentro. Bueno, entonces, un segundito. Entonces digamos, otro elemento que nos permite identificar la intencionalidad es el contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos acá, en este ejemplo, dice, ¿qué está provocando el descenso de las poblaciones de luciérnagas en todo el mundo? Pues esto obviamente es una pregunta, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que se trata de una oración interrogativa, porque pues quiere averiguar o indagar sobre información que no conocemos. Entonces ahí nos encontramos ante una pregunta. Entonces la duda puede expresarse por medio de una oración enunciativa también, o sea, no necesariamente a través digamos, utilizando los signos de interrogación, así como es una pregunta, sino también lo podemos hacer de otra forma. Como por ejemplo, no tenemos certeza no tenemos certeza de que la población de luciérnagas esté descendiendo, ¿cierto? Que eso es otra manera, digamos, si lo pusiéramos en forma de pregunta, pues quedaría, ¿está descendiendo la población de luciérnagas en el mundo?
¿cierto? O sea, esa es la forma interrogativa, pero también lo podemos hacer de una forma enunciativa que sería no tenemos certeza de que la población de luciérnagas esté descendiendo. Entonces eso quiere decir que una pregunta se puede expresar también de manera enunciativa. O bueno, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos una pregunta que sería, ¿estamos a tiempo de cambiar nuestros hábitos de consumo de hidrocarburos? O lo podríamos poner como una oración enunciativa, necesito saber si aún es posible cambiar nuestros hábitos de consumo de hidrocarburos. Bueno, entonces, a ver, me dicen que ya ahorita tienen un pack de inglés. Entonces, bueno, yo creo que, un segundito, miramos cuánto me queda acá de tema. A ver. Bueno, vamos a terminar entonces este tema. Bueno, este ejercicio lo vamos a dejar para después. Bueno, vamos a ver la solución más bien del ejercicio, ya para terminar. Entonces el ejercicio consiste en escribir, digamos, de forma interrogativa una oración enunciativa, o sea, una oración que está, digamos, afirmando algo y viceversa. Entonces la primera es, quisiéramos saber cuáles son las causas del cambio de órbita del asteroide. Y esa sería la enunciativa. Y la interrogativa sería, ¿existen seres inteligentes en otras partes del universo? Entonces, ¿cómo quedaría esto resuelto? Pues quedaría de la siguiente manera. La primera, quisiéramos saber cuáles son las causas del cambio de órbita del asteroide. Podríamos dejarla de esta forma. ¿Cuáles son las causas del cambio de órbita del asteroide o qué es lo que incide en el cambio de órbita del asteroide? Y ante esta pregunta, ¿existen seres inteligentes en otras partes del universo? La podríamos dejar de estas dos formas. Aún no tenemos certeza de que existan otros seres inteligentes en el universo o queremos indagar si existen otros seres inteligentes en el universo. Bueno, entonces, bueno, vamos a dejar entonces el encuentro ya por acá en el día de hoy. Recuerden que mañana tenemos nuevamente el encuentro a las 2 de la tarde. Entonces vamos a tratar de... Vamos a tratar bueno, tratar de que no se presenten los inconvenientes de conexión, pues parece Licenciado Danilo, se le está escuchando muy lejos. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Hola. sí, señor. Sí, entonces les decía que vamos a dejar por aquí. Ya mañana continuamos a las 2 de la tarde nuevamente. Vamos a tratar de realizar pues algunas pruebas de conexión un tiempo antes, pero yo la verdad me encontraba en un evento de la escuela. Pues no, por eso no puede conectarme antes. Pues mañana vamos a tratar de conectarnos más temprano para pues tratar de resolver todos los problemas que hayan de conectividad. Bueno, entonces los invito a que diligencien la evaluación del encuentro. Vamos a dejar la sesión abierta unos momentos más para que puedan acceder a los enlaces. Y pues los invitamos al siguiente pack que se va a realizar ahorita a las 4. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana. Listo, licenciado Danilo. Uy, se me arregló un poquito mi cámara. Les invito a los estudiantes que se quedaron hasta el final que habiliten también su cámara. Vamos a tomar la última evidencia y muchísimas gracias. Y los invitamos a inglés y a terminar mañana porque esto es todo un ciclo de nuestras 3 sesiones del PAP. Muchísimas gracias. Dejamos de compartir, licenciado, por favor. Entonces, gracias. Ahora sí, vamos a tomar una vista de galería y listo. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias.